Un niño se hace amigo de su vecina anciana y siempre sola. Después de que ella falleció, descubre que le dejó un regalo que lo hará llorar. En el pequeño pueblo costero de San Esteban, las mañanas llegaban con el olor salado del mar y el murmullo de las olas golpeando suavemente las rocas. Las calles adoquinadas serpenteaban entre casas blancas con persianas verdes, y los vecinos intercambiaban saludos mientras recogían pan fresco o revisaban las redes de pesca. Para Manuel, o Manú como todos lo llamaban, cada día era una aventura esperando a suceder. Manú tenía 11 años y una curiosidad inagotable. Vivía en una casa pequeña cerca del puerto con su madre, su padre y su hermana menor. Pasaba sus días explorando el pueblo, trepando por las rocas del faro y dibujando todo lo que veía en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Sin embargo, había un lugar en particular que siempre despertaba su interés, la casa al final de la calle donde vivía Doña Celia. La casa de Doña Celia destacaba no solo por su tamaño, sino también por su aire melancólico. Sus paredes encaladas estaban algo desgastadas y el jardín estaba cubierto de flores marchitas y malas hierbas. En el porche, una anciana de cabello blanco recogido en un moño suelto solía sentarse con una manta sobre las piernas, sosteniendo una taza de té que rara vez parecía beber. Su figura siempre transmitía una mezcla de misterio y soledad. El pequeño había escuchado historias sobre Doña Celia. Los vecinos decían que había sido una mujer alegre y llena de vida, pero que, desde la muerte de su esposo Luis hacía años, se había vuelto distante. No hablaba con nadie y raramente salía de casa. Para la mayoría, era un fantasma del pasado, pero para Manú, era una curiosidad. Era una tarde de otoño cuando Manú, camino de vuelta de la escuela, pasó por la casa de Doña Celia y notó algo diferente. Las hojas de los plátanos y almendros del jardín habían caído en montones irregulares, cubriendo todo el porche y el camino de entrada. Doña Celia estaba sentada como siempre, pero esta vez su mirada parecía aún más perdida, como si estuviera esperando algo o a alguien. El niño se detuvo, mirando las hojas esparcidas y luego a la anciana. Las palabras de su madre resonaron en su mente: ayuda siempre cuando puedas. A veces un gesto pequeño puede significar mucho. Sin pensarlo dos veces, corrió a su casa, agarró un rastrillo del cobertizo y regresó. Sin decir nada, comenzó a limpiar las hojas del jardín de Doña Celia. El ruido del rastrillo contra el suelo rompió el silencio, atrayendo la atención de la anciana. Doña Celia lo observó desde el porche. Sus ojos, algo apagados, se iluminaron ligeramente. Cuando terminó y él se giró hacia ella, la mujer le dedicó una pequeña sonrisa. Fue una sonrisa cálida, pero tímida, como si no estuviera acostumbrada a usarla. Gracias, muchacho, dijo con una voz áspera por el desuso, pero firme. No tenías que hacerlo. Manú se encogió de hombros. Vi las hojas y pensé que tal vez podía ayudar. Además, mamá dice que no cuesta nada ser amable. Doña Celia dejó escapar una pequeña risa. Tu madre es una mujer sabia. ¿Cómo te llamas, chico amable? Manuel, pero todos me llaman Manú, respondió, sintiéndose un poco nervioso por la intensidad de su mirada. Manú, repitió ella, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Luego señaló el asiento junto a ella. No tengo mucho que ofrecer, pero, ¿te gustaría una taza de té? El niño dudó. No era muy fan del té, pero había algo en su invitación que le resultaba especial, casi como si fuera un secreto que compartían. Subió los escalones y se sentó junto a ella en el porche. Doña Celia desapareció en la casa y volvió con 2 tazas humeantes. El té era de manzanilla y, aunque el primer sorbo le resultó amargo, Manú trató de no hacer una mueca. Doña Celia lo observó divertida. No tienes que fingir que te gusta, Manú. El té es un gusto adquirido. Manú soltó una pequeña risa. Es diferente, dijo, tomando otro sorbo. Se sentaron en silencio durante un rato, observando cómo el sol descendía sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Fue Doña Celia quien rompió el silencio primero. Dime, Manú, ¿qué te gusta hacer?
Dibujar, respondió rápidamente, animándose al hablar de su pasión. Me gusta dibujar todo, las olas, los barcos, las calles, incluso su casa. ¿Mi casa?, preguntó ella, arqueando una ceja. Sí, es muy interesante. Parece que tiene muchas historias, dijo sin darse cuenta del peso de sus palabras. La mujer sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un toque de tristeza. Tienes razón. Esta casa guarda muchas historias. Cuando Manú finalmente se despidió, el sol ya había desaparecido. Mientras caminaba hacia su casa, sintió una calidez en el pecho, algo que no podía explicar del todo. Había algo especial en esa tarde, en esa conversación. Doña Celia, por su parte, lo observó desaparecer por la calle antes de volver a entrar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la casa, normalmente tan silenciosa, tenía un eco de vida. Las visitas a la casa de Doña Celia se convirtieron en una rutina para Manú. Al principio, siempre buscaba una excusa para aparecer, pasaba por aquí o vi que el viento tiró ramas en el jardín. Pero pronto se dio cuenta de que no necesitaba razones. Cada vez que llegaba, Doña Celia lo recibía con la misma sonrisa discreta y una taza de té caliente. A veces se sentaban en el porche mirando el mar a lo lejos. Otras veces, cuando el viento soplaba fuerte desde la costa, se refugiaban en el interior. La casa tenía un aire misterioso que fascinaba al niño. Era grande, con paredes blancas desgastadas y muebles antiguos que parecían pertenecer a otra época. En la sala principal había un viejo tocadiscos, un reloj de péndulo que ya no funcionaba y una estantería llena de libros con las cubiertas ajadas por el tiempo. Sobre la chimenea descansaba una fotografía en blanco y negro de un hombre en uniforme, de pie junto a una joven. Doña Celia, ¿quién es él?, preguntó Manú un día, señalando la fotografía mientras sorbía su té. La anciana la miró con un destello de melancolía en sus ojos. Ese es Luis, mi esposo, respondió con suavidad. Era carpintero y marinero. Construyó esta casa con sus propias manos. ¿Construyó toda la casa?, preguntó Manú, impresionado. Cada tabla, cada mueble, cada detalle, respondió ella, acariciando distraídamente el brazo del sillón donde estaba sentada. Él decía que una casa debe tener alma, y que el alma está en las cosas que hacemos con nuestras manos. Manú imaginó a Luis trabajando con herramientas, diseñando la casa que ahora parecía tan llena de recuerdos. Había algo en la historia que lo hacía sentirse pequeño, como si estuviera mirando a través de una ventana hacia otro tiempo. Con el paso de los días, el pequeño se atrevió a explorar más de la casa. Siempre pedía permiso, y Doña Celia, divertida por su curiosidad, lo animaba a mirar lo que quisiera. En una ocasión, mientras limpiaba el polvo de una estantería, encontró una máquina de escribir antigua cubierta con una funda de tela bordada. ¿Todavía funciona?, preguntó, quitando con cuidado la funda. Claro que sí, dijo Doña Celia, acercándose. La usaba para escribir cartas a Luis cuando estaba en alta mar. También escribí muchos diarios en ella. ¿Cartas y diarios?, preguntó Manú, intrigado. ¿Aún las tienes? Doña Celia asintió con una sonrisa enigmática. Algunas, guardadas en un lugar especial. Manú sintió un cosquilleo de curiosidad, pero no quiso presionar. Había algo en el tono de su voz que sugería que esos recuerdos eran demasiado personales, como tesoros escondidos que aún no estaba lista para compartir. Un día, Manú llevó su cuaderno de dibujo a la casa. Se lo mostró con cierta timidez, inseguro de lo que pensaría la mujer. Sus páginas estaban llenas de paisajes del pueblo, el puerto, el faro, las casas encaladas. Había incluso un dibujo de su casa, con el porche cubierto de hojas. Son hermosos, dijo Doña Celia, hojeando las páginas con cuidado. Tienes un talento especial, Manú. Cada línea parece contar una historia. ¿De verdad lo cree?, preguntó con las mejillas encendidas. Por supuesto, respondió ella, devolviéndole el cuaderno. Luis siempre decía que el arte es una forma de guardar lo que el tiempo intenta llevarse. Sigue dibujando, Manú.
Nunca sabes qué historias querrás recordar algún día. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa misma tarde, comenzó un nuevo dibujo, un retrato de doña Celia sentada en su porche, con su cabello blanco recogido y una manta sobre las piernas. A medida que avanzaba el otoño, las charlas de Manú y doña Celia se hicieron más profundas. Ella le hablaba de su juventud, de cómo conoció a Luis en una feria del pueblo cuando él trabajaba como carpintero en un taller junto al puerto. Le contó cómo solían bailar en la cocina al ritmo de un viejo disco de jazz, riendo como si fueran los únicos en el mundo. El niño escuchaba embelesado, como si estuviera viendo una película en su mente. Pero también notaba algo más, una tristeza sutil en sus palabras, un eco de algo que faltaba. ¿Por qué ella no habla con sus hijos?, se atrevió a preguntar un día. Doña Celia suspiró, mirando la taza de té en sus manos. No es que no hable con ellos, dijo lentamente. Es que la vida tiene formas extrañas de separarnos. Se fueron del pueblo hace muchos años, buscando sus propios caminos, y yo me quedé aquí con mis recuerdos. El chico no supo qué decir, pero su silencio pareció suficiente. La mujer le sonrió y acarició su cabeza, como si agradeciera su compañía. Un día lluvioso, Manú llegó con un dibujo terminado, el retrato de doña Celia en su porche. Se lo entregó con manos temblorosas, nervioso por su reacción. Ella lo miró fijamente, sin decir nada durante unos segundos. Luego, una lágrima rodó por su mejilla. «Es precioso, Manú», dijo con la voz quebrada. «Eres un verdadero artista». «Lo hice para usted», dijo, sintiéndose aliviado. «Para que tenga algo más que recuerdos». Doña Celia abrazó el dibujo contra su pecho. «Tú eres mi recuerdo más bonito, Manú», murmuró. La relación entre ambos se convirtió en algo más que una amistad. Para Manú, doña Celia era como un libro lleno de historias que nunca terminaba de leer. Para ella, Manú era una chispa de alegría que iluminaba sus días. Cada visita era un intercambio, él le daba su juventud y ella le regalaba su sabiduría. Una tarde, mientras el sol se escondía tras el horizonte, doña Celia le mostró algo que Manú jamás olvidaría. En una pequeña caja guardaba un trozo de madera tallada con las iniciales L y C. «Luis la hizo cuando construimos esta casa», explicó con una sonrisa nostálgica. «Decía que era nuestra piedra angular, aunque fuera de madera». El niño la sostuvo con cuidado, sintiendo la conexión con un hombre que nunca conoció, pero cuya presencia podía imaginar en cada rincón de la casa. Al final de esa tarde, mientras el pequeño caminaba de regreso a casa, sintió una extraña mezcla de emociones. Había aprendido mucho sobre doña Celia, pero también había empezado a comprender lo que significaba perder a alguien. Decidió que haría todo lo posible por ser una parte importante de sus días, como ella lo era de los suyos. Mirando hacia atrás, vio la figura de la mujer en el porche, despidiéndose con una sonrisa. En ese momento, supo que estaba construyendo algo más que una amistad. Estaba construyendo recuerdos que durarían para siempre. El otoño avanzaba, trayendo consigo el aire frío del mar y las primeras lluvias. Las hojas de los almendros y plátanos que rodeaban el jardín de doña Celia seguían cayendo, formando una alfombra que crujía bajo los pies de Manú cada vez que cruzaba el camino hacia la casa. Esa tarde, mientras limpiaba los estantes de la sala, Manú notó algo que le llamó la atención, un pequeño cofre de madera oscura y robusta que parecía fuera de lugar entre los libros desgastados. Estaba colocado en una esquina, medio cubierto por un pañuelo bordado. Sin poder evitarlo, lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de su contenido. «¿Qué has encontrado ahí, Manú?», preguntó doña Celia desde su sillón, donde descansaba con su taza de té. Manú giró el cofre hacia ella. «Es un cofre. ¿Qué hay dentro?». La expresión de doña Celia cambió. Su sonrisa habitual se desvaneció y sus ojos se oscurecieron ligeramente. «Son solo recuerdos antiguos», dijo con un tono que no invitaba a más preguntas. «Déjalo donde estaba, por favor». El niño obedeció, colocando el cofre en su lugar con cuidado. Pero algo en la reacción de doña Celia quedó grabado en su mente.
No era solo un cofre con recuerdos. Había algo más, algo que parecía cargar un peso invisible. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Manu no podía dejar de pensar en el cofre. Mamá, ¿tú crees que hay cosas que la gente no quiere recordar? Su madre, que estaba sirviendo un plato de sopa, lo miró con curiosidad. Supongo que sí, Manu. A veces, cuando los recuerdos son dolorosos, las personas prefieren guardarlos y no volver a mirarlos. ¿Y si esos recuerdos pueden ayudarles de alguna forma?, insistió. Eso depende de cada persona, respondió ella, sentándose a su lado. A veces necesitamos tiempo para enfrentarnos a ciertas cosas, pero hay que ser paciente y respetar su ritmo. El chico asintió, pero su curiosidad no desapareció. En las semanas siguientes, Manu intentó no darle demasiadas vueltas al cofre, pero la imagen seguía en su mente. Mientras tanto, sus visitas a doña Celia continuaron como de costumbre. Ella parecía más relajada, incluso más animada, contándole historias sobre las tradiciones del pueblo cuando era niña o sobre cómo Luis construyó el banco del porche donde tantas veces se sentaban juntos a mirar el mar. Sin embargo, un día, mientras ayudaba a doña Celia a recoger unas cajas del desván, notó algo peculiar. Dentro de una de las cajas había una fotografía. Una familia completa de pie frente a la casa. Doña Celia estaba en el centro, joven y sonriente, con Luis a su lado. Dos niños estaban junto a ellos, pero uno de los rostros, el del mayor, estaba tachado con un trazo firme de bolígrafo negro. Manu sintió un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar, doña Celia apareció detrás de él. «Déjala ahí, Manu», dijo con suavidad, aunque su voz tenía un matiz de tristeza. «No es algo que necesites entender ahora». «¿Es uno de sus hijos?», preguntó el niño, sin poder evitarlo. La mujer asintió lentamente. «Sí, Antonio. Se fue hace muchos años y no terminamos en los mejores términos». El silencio que siguió fue pesado. Manu no quiso insistir. En la voz de doña Celia lo llenó de preguntas: ¿qué había pasado entre ellos? ¿Por qué tachó su rostro? Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Manu recordó las palabras de su madre sobre la paciencia y el respeto. Quizás doña Celia no estaba lista para hablar de esas cosas. Sin embargo, algo en su interior le decía que ella quería compartir más, pero no sabía cómo hacerlo. Al día siguiente, regresó a la casa, decidido a no mencionar ni el cofre ni la fotografía, sino a estar ahí para doña Celia. Pero algo había cambiado. Ella parecía más callada, perdida en sus pensamientos. «Manu, hay cosas que he guardado durante demasiado tiempo», dijo de repente, mientras él dibujaba en su cuaderno junto al fuego. «Tal vez sea hora de enfrentarlas». Él la miró, esperando que continuara, pero en lugar de hablar, ella se levantó lentamente y fue hasta la estantería donde estaba el cofre. Lo tomó entre sus manos temblorosas y lo colocó sobre la mesa. «Vamos a abrirlo juntos», dijo con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Dentro del cofre había cartas antiguas atadas con una cinta descolorida y una llave pequeña. También había una fotografía de Luis con Antonio de pie junto a un barco que parecía recién construido. Luis siempre intentó acercarse a Antonio, explicó doña Celia, acariciando la fotografía con nostalgia. Pero eran demasiado parecidos. Ambos querían tener la razón, y al final, esas discusiones se llevaron lo mejor de ellos. Manu no sabía qué decir. Por primera vez vio a la mujer no como la anciana fuerte y sabia que siempre había conocido, sino como una madre llena de cicatrices. «¿Y qué pasó con Antonio?», preguntó con cuidado. «Se fue después de que Luis murió», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Dijo que esta casa era demasiado grande para todos los recuerdos. No hemos hablado desde entonces». El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez el chico sintió que había algo más que podía hacer. Quizás con el tiempo podría ayudar a cerrar esas heridas, aunque no sabía cómo. Estaba decidido a intentarlo. Las semanas que siguieron al descubrimiento del cofre trajeron una extraña mezcla de tranquilidad y tensión a la casa de doña Celia.
Aunque parecía más aliviada después de abrir el cofre y compartir parte de su historia con Manú, había momentos en los que su mirada se perdía, como si estuviera reviviendo recuerdos difíciles. El niño, respetando su espacio, evitaba sacar el tema de Antonio, aunque no podía evitar pensar en él. Una tarde fría, mientras ayudaba a la mujer a podar las plantas secas del jardín, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. Era un modelo antiguo, con la pintura desgastada por los años, y de él salió un hombre de mediana edad, alto y de rostro serio. Vestía un abrigo oscuro que contrastaba con las tonalidades claras de las casas del pueblo. Manú dejó las tijeras de podar y miró al recién llegado con curiosidad. Doña Celia, que estaba sentada en el porche, se quedó inmóvil al verlo. Su rostro, que siempre tenía una expresión amable y serena, se endureció por un momento. Entonces, como si hubiera decidido enfrentarse a todo, se levantó lentamente y caminó hacia él. «Antonio», dijo con voz vacilante. El hombre asintió. Su rostro parecía tan rígido como una piedra. «Hola, madre». Manú se apartó discretamente, colocándose cerca del seto, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para escuchar. La tensión entre los dos era palpable, como si una barrera invisible los separara. «¿Qué haces aquí?», preguntó doña Celia, cruzando los brazos, como si intentara protegerse. «Recibí tu carta», dijo Antonio, señalando un sobre que llevaba en la mano. «La encontré entre las cosas del despacho. Me sorprendió que siguieras escribiendo después de tanto tiempo». La mujer pareció desconcertada, pero luego asintió. «Escribí muchas cartas, Antonio, pero nunca me atreví a enviarlas. No sabía si las leería siquiera». Antonio bajó la mirada. «Las leí todas, fue mucho». El silencio que siguió fue incómodo. Manú no podía imaginar qué emociones debían estar pasando por sus mentes, pero por primera vez entendió que el tiempo no siempre curaba las heridas. Antonio finalmente aceptó pasar al interior de la casa. Manú, sintiendo que debía irse, se despidió apresuradamente de doña Celia, pero ella lo detuvo. «Quédate, Manú», dijo suavemente. «Creo que el que envió las cartas debería estar presente». Antonio miró al chico con una mezcla de curiosidad y confusión, pero no dijo nada. Todos se sentaron en la sala, donde el fuego crepitaba en la chimenea. La tensión seguía presente, pero Manú notó que los ojos de Antonio vagaban por la habitación, deteniéndose en cada mueble, cada detalle que probablemente le recordaba su infancia. «Esta casa sigue igual», murmuró Antonio, casi como un reproche. «Porque no quise cambiar nada», respondió doña Celia. «Siempre pensé que si volvías, querrías encontrarla como la dejaste». Antonio dejó escapar un suspiro. «No entiendo por qué me escribiste tantas cartas que querías que hiciera después de todo este tiempo». «Quería explicarte», dijo la mujer, su voz quebrándose. «Quería que supieras cuánto te echaba de menos, cuánto lamentaba las cosas que dejamos sin decir». Él permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban, traicionando la dureza de su rostro. Manú, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. «Señor Antonio, yo no sé mucho sobre lo que pasó, pero creo que a veces no es tarde para arreglar las cosas». Ambos adultos lo miraron. Doña Celia le dedicó una sonrisa agradecida. Manuel había tomado las cartas del fondo de una caja que había encontrado ordenando el ropero de la mujer y luego las había enviado con ayuda de su mamá, días atrás, a escondidas de Celia. No es que quisiera meterse en problemas, pero los adultos eran reacios a hablar de sus emociones, y él había creído que quizás, si el hijo de Celia leía las cartas, pudieran arreglar su relación. Había encontrado la dirección de Antonio con la ayuda de su mamá. Ahora, viendo la sonrisa de la mujer, supo que su osadía no había sido errada. La conversación se prolongó durante horas. Antonio habló de su vida fuera del pueblo, su trabajo en una ciudad lejana, su familia, y como siempre evitó volver porque sentía que enfrentarse al pasado sería demasiado doloroso. Doña Celia, por su parte, compartió más sobre los últimos años de su vida, sobre cómo la ausencia de sus hijos la dejó sola en una casa llena de recuerdos.
Finalmente, cuando la tarde dio paso a la noche, Antonio se levantó para marcharse. No sé si puedo olvidar todo lo que pasó, dijo, mirando a su madre. Pero quizás puedo intentar entenderlo. Doña Celia asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que pido. Antonio se volvió hacia Manú antes de salir. Gracias, chico, dijo con una pequeña sonrisa. Creo que eres la razón por la que estoy aquí. Manú solo pudo sonreír tímidamente mientras veía al hombre desaparecer en la noche. Después de que Antonio se marchó, doña Celia se dejó caer en su sillón, exhausta, pero con una paz que Manú no había visto en ella antes. ¿Crees que volverá?, preguntó Manú. No lo sé, respondió ella, mirando el fuego con una expresión soñadora. Pero esta vez hay esperanza. Eres un muchacho de lo más travieso, pero te lo agradezco. Manú se quedó con ella hasta que el reloj marcó las 10, asegurándose de que estuviera bien antes de regresar a casa. Mientras caminaba por las calles adoquinadas bajo la luz de la luna, no pudo evitar sentir que algo importante había cambiado. El viento soplaba fuerte desde el mar al día siguiente, arrastrando consigo el olor salado de las olas rompiendo contra las rocas. Manú llegó temprano a casa de doña Celia, como siempre, llevando un termo de chocolate caliente que su madre había preparado. Aunque el encuentro con Antonio la había dejado agotada, la mujer lo recibió con una sonrisa cálida. Manú, hoy tengo algo que mostrarte, dijo mientras lo guiaba hacia la sala de estar. El cofre seguía en el mismo lugar donde lo habían dejado días atrás, pero esta vez doña Celia lo colocó sobre la mesa central. Creo que es hora de que sepas más, dijo, abriendo la tapa con manos temblorosas. Dentro, el niño vio nuevamente las cartas de Luis, cuidadosamente atadas con una cinta descolorida. Pero esta vez, doña Celia sacó algo más, una pequeña llave oxidada y una fotografía antigua de una familia de pie frente a un taller de madera. Luis estaba en el centro, con su característico uniforme marinero, y a su lado estaban doña Celia y un joven Antonio. Este taller era el orgullo de Luis, comenzó a explicar. Él lo construyó desde cero, con sus propias manos. Solía decir que era su refugio, el lugar donde podía dar forma a sus ideas. Pero para Antonio, el taller era una prisión. Manú frunció el ceño, sin entender por qué. Doña Celia suspiró, sosteniendo la llave en su mano. Luis quería que Antonio siguiera sus pasos como carpintero, pero Antonio tenía otros sueños. Siempre discutían, y yo no supe cómo mediar entre ellos. Cuando Luis murió, Antonio no pudo soportar quedarse aquí, rodeado de recuerdos y expectativas incumplidas. La voz de la mujer se quebró al final, y Manú la miró con ojos llenos de empatía. ¿Qué pasó con el taller? Está cerrado desde que Luis se fue, dijo ella, pero creo que tú deberías verlo. El niño parpadeó sorprendido. ¿Yo? Sí, Manú, dijo ella con una pequeña sonrisa. Has traído nueva vida a esta casa. Tal vez puedas ayudarme a traer algo de esa vida al taller de Luis. Más tarde, esa misma tarde, ambos caminaron hacia el antiguo taller, ubicado a pocas calles de la casa. El edificio estaba cubierto de polvo y enredaderas, pero todavía mantenía su estructura firme, como un testimonio del trabajo de Luis. Doña Celia le entregó la llave a Manú, quien la sostuvo con reverencia antes de girarla en la cerradura. Las bisagras crujieron al abrirse la puerta, revelando un espacio lleno de herramientas, muebles incompletos y trozos de madera apilados en las esquinas. El aire estaba impregnado de un aroma a aserrín añejo. Manú caminó lentamente por el taller, observando cada detalle, las herramientas cuidadosamente organizadas, los planos de muebles dibujados a mano y un pequeño banco de trabajo donde aún había un proyecto inacabado. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí, dijo en voz baja. La mujer asintió, con los ojos llenos de nostalgia. Luis siempre decía que cada pieza de madera tenía una historia, y que el trabajo del carpintero era ayudar a que esa historia saliera a la luz. Manú se acercó al banco de trabajo y pasó los dedos por la superficie lisa. Luego vio algo que le llamó la atención,
un cajón entreabierto, donde descansaba un cuaderno con las iniciales L y grabadas en la portada. Lo sacó con cuidado y se lo entregó a doña Celia. Ella lo abrió lentamente, sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Este era su diario, dijo con un susurro. Aquí anotaba sus ideas, sus proyectos y sus pensamientos. Manú se acercó, observando las letras claras y firmes de Luis. Una de las páginas decía, Antonio siempre quiere más. No sé si lo estoy ayudando o presionando. Tal vez algún día entenderá que todo lo que quiero es que encuentre su propio camino. Doña Celia cerró el diario, con lágrimas rodando por sus mejillas. Luis lo entendía mejor de lo que yo pensé, murmuró, y aún así dejamos que el orgullo nos separara. Durante las semanas siguientes, el pequeño visitó el taller con frecuencia. Con el permiso de doña Celia, comenzó a limpiar el espacio, organizando herramientas y eliminando el polvo que se había acumulado con los años. Aunque no tenía experiencia con la carpintería, sentía una conexión especial con el lugar. Cada vez que trabajaba allí, era como si estuviera conociendo a Luis a través de sus creaciones. Esa noche, mientras Manú se preparaba para dormir, escribió en su cuaderno, hoy vi como un taller lleno de recuerdos se convirtió en un lugar de esperanza. A veces, las historias que creíamos cerradas solo necesitan una chispa para continuar. Poco a poco, las grietas del pasado parecían cerrarse, pero el tiempo seguía avanzando y el invierno se había instalado en San Esteban con un augurio de cambios. El viento que venía del mar arrastraba un frío penetrante y los días parecían más grises. Manú notaba que doña Celia ya no era la de antes. Aunque seguía recibiéndolo con su sonrisa cálida, sus movimientos eran más lentos y sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de té. Había algo distinto en su forma de hablar, cada historia parecía tener un peso especial, como si quisiera asegurarse de que él las recordara todas. Una tarde, mientras Manú ordenaba los libros de la estantería, la mujer lo llamó desde su sillón. Su voz era suave, pero firme. Manú, ven aquí, por favor. Dejó el libro que tenía en las manos y se acercó. Doña Celia sostenía un sobre blanco, sellado. Se lo tendió y él lo tomó con cuidado, sintiendo la textura del papel bajo sus dedos. Esta es una carta para Antonio, explicó, mirando fijamente al niño. No pude decirle muchas cosas mientras estaba aquí, pero quiero que la sepa ahora. Manú la miró con seriedad. ¿Quiere que se la entregue? Doña Celia asintió. Sí, Manú, pero no ahora. Cuando sea el momento. Confío en ti. El peso de la promesa lo llenó de responsabilidad. Aunque no entendía completamente el contenido de la carta, sabía que era algo importante. Guardó el sobre en su mochila con cuidado, decidido a cumplir el encargo. Con el paso de los días, la salud de la mujer siguió deteriorándose. Un martes por la tarde, Manú llegó a su casa y encontró la puerta cerrada. Golpeó varias veces, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de irse, su madre apareció desde la tienda cercana. Manú, no está en casa, dijo con una expresión de preocupación. Se la llevaron al hospital esta mañana. Se sentía débil. El corazón del pequeño dio un vuelco. ¿Podemos ir a verla? Primero deja que descanse. Esta noche iremos, dijo su madre, acariciándole el cabello. La espera fue interminable, pero esa noche Manú y su madre caminaron juntos hasta el pequeño hospital. Al llegar, fueron guiados a una habitación sencilla donde doña Celia descansaba en una cama. Al verlos, abrió los ojos con esfuerzo, pero su sonrisa seguía intacta. Manú, dijo con voz débil pero llena de cariño, qué bueno que. El niño se acercó y tomó su mano. ¿Cómo se siente? Cansada, pero en paz, respondió ella, apretando suavemente su mano. Quería agradecerte por todo, por tu compañía, por tu bondad. Tú llenaste de luz mis últimos días, Manú. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Manú las contuvo. Yo también aprendí mucho de usted, dijo con un hilo de voz. Doña Celia lo miró con ternura. No olvides nuestra promesa, ¿de acuerdo?
El niño asintió. Su mano tembló un poco mientras la apretaba. Se lo prometo. La visita fue breve, pero suficiente para que Manú sintiera que había podido despedirse. Cuando se marcharon, caminó junto a su madre en silencio, con el corazón apretado y la carta en su bolsillo como un recordatorio de su promesa. La mañana siguiente, la noticia llegó temprano. Una enfermera amiga de su madre se acercó a contarles lo sucedido. Desde la mesa del desayuno, Manú escuchó a su madre responder. La conversación fue breve y el silencio que siguió hizo que el chico se girara para mirarla. Su madre cerró la puerta con delicadeza y se acercó. Manú, dijo suavemente, con una tristeza palpable en sus palabras, doña Celia nos dejó esta noche. El niño sintió que el mundo se detenía por un instante. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e inevitables. Sintió un nudo en la garganta mientras su visión se nublaba. Se fue en paz, añadió su madre, abrazándolo. No estaba sola. Las lágrimas finalmente cayeron. Manú se permitió llorar en los brazos de su madre, mientras los recuerdos de doña Celia inundaban su mente, su risa suave, las historias que contaba, las tardes compartidas en el taller y su cálida compañía. Esa tarde, el pequeño fue a la casa de doña Celia. La puerta seguía cerrada, pero se sentó en el banco del porche que él y Antonio habían terminado días atrás. El viento del mar soplaba fuerte y el cielo gris reflejaba la tristeza que sentía. Sacó el sobre del bolsillo y lo sostuvo entre sus manos, como si buscara consuelo en la promesa que había hecho. La madre de Manú, aunque visiblemente impactada, sonrió con calidez. Es un gran honor, Manú. Doña Celia confió en ti, y eso dice mucho. El chico miró hacia el sobre que Ramón aún sostenía. No podía evitar sentir que, de alguna manera, este gesto era otra forma de despedirse de doña Celia, una última conexión con su amiga. Esa tarde, Manú decidió visitar a Antonio para contarle sobre la herencia y cumplir con la promesa que le había hecho a doña Celia. Le pidió a su madre que lo acompañara, sabiendo que el tema era importante y que quería hacerlo bien. Antonio los recibió en la pequeña casa donde se hospedaba temporalmente, cerca del puerto. Había estado trabajando en algunas reparaciones en el lugar y tenía las manos llenas de polvo, pero al ver a Manú y a su madre se detuvo y lo saludó con una sonrisa que reflejaba su aprecio por el niño. «Manú, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, mientras les ofrecía entrar. El niño sacó el sobre de su bolsillo y lo sostuvo con cuidado. «Es una carta de doña Celia», dijo. «Me pidió que te la entregara si algo le sucedía». Antonio lo miró con sorpresa y un leve destello de emoción. «¿Una carta de mi madre?». El hombre tomó el sobre con manos temblorosas y se sentó en una silla cercana, mientras Manú y su madre se mantenían en silencio. Abrió el sobre con cuidado, revelando una hoja escrita con la caligrafía firme pero elegante de doña Celia. La habitación quedó en completo silencio mientras Antonio leía. Su rostro pasó de la sorpresa a la emoción y, finalmente, a una profunda tristeza. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas, pero no las dejó caer. Al terminar, dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra su pecho. «Ella siempre fue más fuerte de lo que pensé», dijo en voz baja, mirando a Manú. «Gracias por traer esto». Manú sintió un nudo en la garganta. «Ella confiaba mucho en ti, Antonio. Sabía que leerías eso cuando estuvieras listo». Antonio asintió lentamente y, tras unos segundos, se levantó. «¿Sabías que tu madre dejó el taller a Manú?», intervino la madre del niño. El hombre alzó las cejas, sorprendido. «¿El taller? ¿Es en serio?». Manú, algo nervioso, explicó lo que el abogado les había dicho esa mañana. «Sí, pero yo no sé mucho sobre carpintería o cómo cuidarlo. Pensé que tal vez podrías ayudarme». Doña Celia escribió en la carta que quería que trabajáramos juntos en esto. Antonio dejó escapar una pequeña risa, más de incredulidad que de humor. «Así que ahora soy el ayudante del dueño más joven del taller de Luis», dijo, con un destello de afecto en su mirada. «Está bien, Manú. Si eso quería mi madre, lo haremos juntos».
Esa misma tarde, ambos fueron al taller. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que habían estado allí, y el polvo y el tiempo parecían haberlo convertido en un lugar olvidado, pero no volverían a dejar que sucediera. Antonio, al entrar, miró alrededor con ojos nuevos. Pasó la mano por una de las herramientas y se detuvo frente al banco de trabajo donde Luis había dejado su último proyecto. Su rostro estaba cargado de recuerdos, pero también de determinación. Si vamos a hacer esto, dijo, girándose hacia Manu, lo haremos bien. Este taller fue el sueño de mi padre, pero ahora es tuyo. ¿Qué quieres hacer con él? El chico, aunque todavía procesaba todo lo que estaba pasando, sabía una cosa con certeza. Quiero que sea un lugar donde la gente recuerde a doña Celia y a Luis, donde podamos crear cosas nuevas, pero también preservar lo que ellos dejaron. Antonio asintió, claramente impresionado. Me gusta esa idea. Será nuestro proyecto. Juntos comenzaron a limpiar, organizando herramientas, quitando telarañas y aireando el espacio. Antonio le enseñó a Manu cómo usar algunas de las herramientas más simples, y Manu tomó notas en su cuaderno, emocionado por aprender más. Mientras limpiaban, encontraron en un rincón un paquete de papeles que contenía notas y planos de Luis. Entre ellos había una carta breve, escrita con su puño y letra. A quien lea esto, este taller siempre fue un lugar de sueños. Si estás aquí, espero que sigas construyéndolo. Manu sostuvo la carta con cuidado, sintiendo el peso de esas palabras. Miró a Antonio, quien asintió en silencio. Ambos entendieron que tenían una misión, continuar el legado de Luis y de doña Celia, honrando su memoria a través del trabajo en el taller. Cuando el sol comenzó a ocultarse, salieron del taller, agotados pero satisfechos. Se sentaron en el banco que habían terminado juntos semanas atrás y miraron el horizonte. «¿Sabes, Manu?», dijo Antonio, con una sonrisa. «Mi madre tenía razón. Tú fuiste un regalo para ella. No solo le diste compañía, sino esperanza. Creo que, de alguna manera, también me la diste a mí». El niño sonrió tímidamente. «Creo que ella nos dio a todos algo. Ahora tenemos que devolverlo». Antonio asintió y le dio una palmada en el hombro. «Vamos a hacerlo. Este taller será algo especial, Manu, para ella, para Luis y para nosotros». Mientras el cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados, Manu sintió una paz que no había sentido desde que doña Celia se fue. Sabía que este no era el final, sino el comienzo de algo importante. Y esta vez, no estaba solo. La primavera llegó a San Esteban con una brisa cálida que suavizaba el aire salado del pueblo. Era un día perfecto para trabajar en el taller, como habían hecho durante las últimas semanas. Manu y Antonio, junto con la ayuda ocasional de algunos vecinos curiosos, habían transformado el lugar. Lo que antes era un espacio olvidado, ahora vibraba con energía renovada, herramientas pulidas, bancos reparados y planos antiguos desplegados en mesas limpias, listos para ser retomados. Cuando terminaron, invitaron a algunos vecinos a verlo antes de llevarlo a la plaza. Entre ellos estaba la madre de Manu, quien observaba con orgullo cómo su hijo se movía con confianza en el taller. «Es increíble lo que han logrado», dijo ella, acariciando la superficie lisa del banco. «Doña Celia estaría muy orgullosa». Manu sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. «Ella fue quien me enseñó que incluso las cosas pequeñas pueden significar mucho». El día en que instalaron el banco en la plaza fue un evento especial. Antonio y Manu, con la ayuda de otros vecinos, lo colocaron bajo un gran olivo en el centro del pueblo. Un pequeño cartel de bronce fue añadido al respaldo, con las palabras, en memoria de Celia y Luis, cuya bondad y creatividad dejaron huella en San Esteban. Cuando terminaron, se quedaron unos momentos en silencio, admirando el resultado. Los vecinos que pasaban se detenían para mirar. Unos incluso se sentaban un momento, comentando lo cómodo que era. Manu sintió una oleada de felicidad al ver cómo algo que él ayudó a crear traía alegría a los demás. «Es solo el principio», dijo Antonio, colocando una mano en su hombro.
aún queda mucho por hacer. El siguiente proyecto fue la mesa para el salón comunitario. A diferencia del banco, esta requería un nivel de detalle más alto, con grabados en las patas y un acabado especial para resistir el uso constante. Antonio tomó la iniciativa en los grabados, mientras Manu aprendía a pulir la superficie hasta que quedó tan lisa como el vidrio. Durante este tiempo, Antonio y Manu comenzaron a atraer la atención de más personas del pueblo. Algunos niños de la escuela se acercaron para curiosear y Antonio decidió enseñarles lo básico sobre carpintería. Pronto, el taller se llenó de risas y conversaciones animadas, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad. Un día, mientras Antonio enseñaba a uno de los niños a usar un martillo, Manu se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que lo conoció. El hombre que había llegado al pueblo lleno de rencor ahora parecía más relajado y feliz, como si el taller lo hubiera ayudado a reconciliarse con su pasado. ¿En qué piensas?, preguntó Antonio, notando su mirada. En este lugar. Nos cambió a todos, respondió Manu. Creo que doña Celia sabía que esto era lo que necesitábamos. Antonio asintió con una sonrisa. Ella siempre fue más lista que nosotros. Cuando finalmente terminaron la mesa, la llevaron al salón comunitario con la ayuda de algunos vecinos. El alcalde del pueblo, que había oído hablar del proyecto, organizó una pequeña ceremonia para inaugurarla. Durante el evento, varias personas hablaron sobre doña Celia y Luis, recordando sus contribuciones al pueblo y cómo el taller ahora continuaba su legado. Manu se sintió abrumado por las palabras de gratitud que recibieron, pero también se sintió más conectado que nunca con la comunidad. En ese momento, entendió lo que doña Celia había querido decir cuando le habló de la importancia de los pequeños gestos. Un acto de bondad podía crecer y tocar muchas vidas. Con la primavera transformándose en verano, Manu y Antonio completaron el último proyecto, el armario para la escuela. Este proyecto fue especialmente significativo para Manu, quien dedicó horas a perfeccionar cada detalle. Cuando finalmente lo instalaron en el aula principal, los niños lo recibieron con entusiasmo, llenándolo rápidamente con libros y materiales. En la última tarde de trabajo, mientras Manu y Antonio recogían herramientas en el taller, el niño se detuvo y miró alrededor. El lugar estaba lleno de vida, herramientas limpias y ordenadas, muebles terminados y planos de nuevos proyectos esperándolos en la mesa. ¿Crees que hicimos lo suficiente?, preguntó Manu. Antonio lo miró con una sonrisa cálida. Hicimos más que suficiente, Manu, pero este es solo el comienzo. Este taller es tuyo ahora. Lo que hagas con él está en tus manos. Manu asintió, sintiendo una mezcla de responsabilidad y emoción. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Había aprendido de Antonio, de doña Celia y de Luis, y ahora era su turno de continuar el legado. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.